18:13 minutos, arrancamos en otro programa más de La Resistencia. Tenemos noticias, arrancamos rápido porque tenemos muchas noticias el día de hoy. Comentanos, Nico, lo que está pasando por Brasil, reformas. ¿De qué se trata todo esto? Comentanos. Así es, Nero, justamente Bolsonaro, a pesar que a muchos liberales y liberprogres no les guste, digan que es conservador y demás, parece ser que de economía también sabe. Y está haciendo una reforma tributaria histórica donde hay un montón de cuestiones ahí de impuestos, los salarios y todas estas cuestiones, Rodri, ¿no? Así es, Nico. Antes que nada, la verdad que alegra saber que en la región hay un suceso de esta envergadura y en esta orientación, porque es una, como bien decís, una histórica reforma que ellos mismos, bueno, Pablo Guedes, que es el ministro de Economía de Bolsonaro, dice corrige ineficiencias que se arrastran desde 1966, es decir, son unos cuantos años que dicen desde allí en adelante se viene subiendo la presión impositiva del Estado sobre el pueblo brasilero y sobre el común de las empresas. Entonces, bueno, es lo que quieren corregir, esto que ellos interpretan como ineficiencias que termina afectando el desarrollo de ese pueblo. Entonces vamos a desglosarlo un poquito. Las ideas que mueven esta reforma son las ideas de impulsar la oferta, es decir, una política de oferta. Estas ideas vienen de la escuela de Chicago, es la nueva, lo que ellos llaman la nueva economía clásica, son las ideas que, por ejemplo, moldearon el gobierno de Ronald Reagan, es decir, un gobierno que para los estadounidenses fue de los mejores que tuvieron y que tuvo muchos éxitos tanto en lo económico como en lo internacional. Y haciendo algunos ajustes, por ejemplo, van a lograr bajar la incidencia de los impuestos para 16 millones de brasileños. Es decir, 16 millones de brasileños ahora pasarían a estar exentos. Fíjate la connotación que tiene. Y vamos a hacer un ligero punto acá, que es cuando hablamos de una política que impulsa la oferta, la vamos a comparar con una política que impulsa la demanda, que es lo que afecta, lamentablemente, al grueso de Latinoamérica, enferma de socialismo, que es la famosa frase, vamos a poner plata en el bolsillo de la gente. Es decir, te sacan por un lado, porque son gobiernos que, como bien hasta Guzmán lo sigue diciendo, son gobiernos, viste, que se creen magnánimos, son estados gigantescos gobierno de la redistribución sería. Claro, entre comillas, sí. Que se meten en cada ámbito privado y todo el tiempo, viste, déficit, sacan de acá para poner allá y que dicen, bueno, le vamos a poner plata en el bolsillo de la gente, pero esa plata cada vez compra menos cosas y las empresas a la vez cada vez invierten menos, generan menos trabajo, por ejemplo es el caso de Argentina que hace 10 años no genera empleo, para mostrar ejemplos pragmáticos de lo que es la política de impulsar la demanda. Entonces, claro, la gente tiene dinero, entre comillas, puede comprar hoy, pero no va a poder comprar mañana. Y la empresa produce hoy, pero mañana ya no va a producir. Digamos, es lo que pasa, por ejemplo, con esto de cerrar la exportación de ganado, que la vez que se aplicó con Moreno en el gobierno anterior de los Kirchner, se perdieron una barbaridad de cabezas de ganado y hoy es que tenemos una producción muchísimo inferior y por eso es que los precios no se defienden. O es también una de las razones, explicando a grosso modo, ¿no? Sí. Por las cuales el salario real en Argentina cae, porque bueno, no somos competitivos, no hay una política de decir, che, bueno, vamos a volvernos competitivos y vamos a competir en el mundo y vamos a pelear en productividad, digamos, son algunos ejemplos. El gobierno de Brasil dice, nosotros no vamos a seguir esa orientación, nosotros vamos a potenciar el ámbito empresario, a la vez sacándole menos plata al común del asalariado, digamos, ¿no? O sea, entonces vamos a dar algunos ejemplos. Ya hablamos de la exención a 16 millones de brasileños. Sí. La media, cuando uno divide la franja de asalariados, la media va a pagar entre un 60 hasta un 25% menos de impuestos, ¿no? Después, también hay un punto crucial que me gustó cuando yo lo veía de diversas fuentes, es que se vuelve más transparente y más claro. Es decir, por ejemplo, los dividendos de las empresas también van a pagar más o menos como el promedio de los asalariados de la persona física, alrededor de un 20%. Es decir, se vuelve más o menos todo más claro. No es que para acá una regla, para acá otra regla, para acá otra regla. Y después hay otro punto también crucial, que es, hablan de la inversión bancaria. Es decir, cuánto le cobran en impuestos a la gente o a las empresas por tener parada el dinero en el banco de lo que ganan, ¿no es cierto? Y a las grandes empresas la beneficiaban con un régimen especial.
No, o sea, los socialistas beneficiaban a las grandes empresas por tener para el dinero. Ahora lo cambian y las grandes empresas y las pequeñas empresas tienen una alícuota unificada del 15%. Y a medida que baja todos los demás impuestos, suben el impuesto a la renta financiera, que lo elevan también al 15%. Es decir, favorecen la economía real y castigan los mercados financieros. La verdad, en algunos puntos me pareció brillante. Ciertas exenciones llegan hasta los 20.000 reales, que serían algo así como los $4.000. Y yo creo que están tomando medidas que ellos incluso saben, calculan que tendrían 18.500 millones de reales en el año que viene de beneficio al Estado, y en 2023 54.900 millones de reales. O sea, bajando impuestos y con todas estas reformas van a recaudar más todavía, ¿no? Exacto. Yo creo que están siguiendo la línea que nosotros varias veces lo tocamos indirectamente cuando hablamos cómo suben los impuestos acá y la incidencia que tiene eso en la no generación de empleo y en la no inversión. Ellos están tomando la medida directa para sí generar empleo y sí generar inversión. Y por otro lado, también en otro segmento de la radio hablamos de los índices de libertad económica. Sí. La libertad económica para el común de la gente y las empresas, es decir, para la prosperidad de las familias, no es solo decir, bueno, menos impuestos. No, es una cuestión de, menos impuestos, vos podés disfrutar del fruto de tu trabajo, pero también es una matriz institucional, es una seguridad jurídica, es transparencia, son normas claras, y a la vez yo creo que esto es el punto más importante que entiendo compartiremos, que vos bien lo mencionaste, Nico. A Bolsonaro por ahí hay ciertos sectores, sí. Claro, liberal entre comillas, liberal, pero no le gusta porque él es conservador. Y yo creo que esto también va de la mano de lo que dijo el gobernador de Florida, DeSantis, que de nada te sirve el mercado si no tenés valores, ¿no es cierto? Sí. Y yo creo que lo de Bolsonaro es muy interesante porque es un sector conservador que avala el mercado, que defiende los valores y a la vez hace lo que se sabe que funciona. Pero eso que se sabe que funciona, bajando impuestos, estimulando la oferta, la matriz institucional, la matriz de las empresas, las inversiones, todo eso sirve si vos tenés los correctos valores y si a la vez vos sabés que haciendo de esa manera vos defendés la soberanía porque dependés menos de las tendencias globalistas, digamos. Sí, y acá hay un punto que creo que es necesario rescatar, que es el siguiente. También recordemos que en este momento Bolsonaro ya empezó su carrera por la reelección, digamos, frente a un Lula que se ha visto favorecido por la justicia. No voy a extenderme en el tema específico de lo que es la dictadura de la toga, porque ya tuvimos una entrevista en exclusiva con Sarah Winter desarrollando este punto, que hoy la principal oposición de Bolsonaro se encuentra justamente en el Poder Judicial, antes que en la oposición. Pero sí quiero rescatar un punto. Es muy interesante lo que ha traído Rodrigo hoy a colación, porque esto se vincula íntimamente a la política. Miren, para que se entienda este análisis, hay dos grandes consultoras en Brasil. Sí. Las dos consultoras le están dando a cada candidato, el de izquierda y el de derecha, el liderazgo. Es decir, hay una consultora que le da un liderazgo en la encuesta del 54% a Bolsonaro, otra encuestadora está dándole el 49% con un liderazgo cómodo de un 49% a Lula. Es decir, pero hay un punto que sí coincide en ambas encuestadoras, que es el siguiente. Las dos consultoras han demostrado que la principal preocupación hoy en Brasil es la economía. ¿Por qué planteo esto? Porque justamente, como bien plantea Rodrigo, Bolsonaro llega al poder, y esto lo plantean, insisto, lo estoy tomando de las consultoras, con un discurso eminentemente conservador. Es decir, en ese momento, en esas elecciones, se da un contexto muy particular. Se disputaban, para que se entienda, de 210 millones de brasileños que había un porcentaje de voto que estaba siempre discriminado, que era el voto evangélico. Era un voto que en Brasil no solía ser como un punto de lucha. Como la izquierda estaba en ese momento promoviendo el tema de las minorías y las agendas LGBT, Bolsonaro se posiciona con un discurso más pro familia y pro vida. Y de hecho llega a la gobernación con un discurso que se focalizaba eminentemente en el campo moral. Esto es lo más descriptivo que podemos tratar de hacer. Ahora, ¿qué sucede? Que ha pasado un 2020 muy particular. Un 2020 que diezmó la economía, que incrementó, pero un porcentaje, no quiero exagerar, no me parece que me voy a equivocar, los porcentajes en niveles de pobreza en Brasil, 500.000 muertos, es una realidad. Entonces, esto ha generado que se cambie el discurso. Hoy Bolsonaro se da cuenta que con su discurso, que se focaliza solo en el campo moral, ya no le alcanzaría eventualmente para una reelección. Si no amplía su perspectiva de gobierno hacia un plano más económico
y más considerando que políticamente se encuentra muy aislado después de la caída de Trump, con el fraude que hizo en Estados Unidos, necesita focalizar justamente la soberanía interna. Bien, eso ya lo explicaste bien, Rodrigo, pero quiero marcar esto. Aún así es una inteligencia muy grande la que ha tenido Bolsonaro en decir ya desde este punto, empezar a trabajar para el 2022 y demostrar que su gestión no fue solo una gestión en política moral, sino que se amplió también a lo que es la política económica. Y sumarle a eso que es el ministro más fuerte que tiene ahora mismo Bolsonaro y de los únicos que se mantiene desde todos los problemas judiciales y todo el bloqueo que hubo hacia distintos... ¿Tenés Nico, un problema en tu micrófono? Fíjate, enchufalo bien, de los dos lados. Ahí está. Y la previsión del Banco Central, no sé si lo vieron. No, vamos a tener que revisarlo después. Que es el tema del el pronóstico de crecimiento de Brasil de al 4,6%, un montón. Eso es bastante elevado, el crecimiento económico de Brasil que proyecta el Banco Central. Y aparte también la marcha que hubo, que se está organizando desde la oposición, que es el 20 de junio, hubo una marcha hace unos días, que por lo que yo vi, todos los medios, viste, ya empiezan a decir multitudinarias, cientos de miles, y empiezan estas historias de las marchas y las contramarchas de un lado o del otro, y que bueno, llama la atención también cómo se van a ir desarrollando en los próximos meses, digamos, hasta llegar a las elecciones, aunque una economía que viene justamente, como vos contabas, Rodri, más o menos bastante enfocada. Sí. Sí. ¿Les parece, chicos, si cerramos acá con el bloque? Le recordamos a la gente que este programa se transmite todos los lunes de 18 a 21 por Play FM en Córdoba, Carlos Paz, Tucumán y San Fernando del Valle de Catamarca. Posteriormente se suben los videos al canal de YouTube de La Resistencia, youtube.com/La Resistencia Radio. Y pueden escucharnos en vivo por Twitch, twitch.tv/la-resistencia. También les recordamos que en la descripción de los videos tienen nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio. Vamos a un corte musical y enseguida volvemos con más Resistencia.